En tiempos donde la violencia en nuestras ciudades es cada vez más frecuente y esto ha generado que vivamos con el temor de poder ser víctimas de la delincuencia y la inseguridad, ¿cómo el Salmo 5 nos puede ayudar para que no seamos presa del pánico? ¿Dónde debe de estar nuestra seguridad a pesar de la ola de violencia y maldad que estamos atravesando? Descubramos juntos en este episodio las verdades de la palabra del Señor que nos ayudarán a vivir confiados en la protección y en la justicia divina. Bienvenidos a Salmos para la vida diaria. En el episodio de esta semana aprenderemos a mantener nuestra esperanza en la justicia divina, a pesar de toda la maldad que vemos a nuestro alrededor. Que la palabra de Dios nos aliente y nos mantenga enfocados en el Señor. Escuchemos este consejo por parte de nuestro pastor Luis Selfa. Dios les bendiga y sean todos bienvenidos a un episodio más de Salmos para la vida diaria. Estoy muy emocionado de empezar una semana más estudiando la riqueza de los salmos que nos ayudan a conectarnos con Dios, a conocer más de nuestra naturaleza humana y las decisiones que debemos de tomar diariamente. Pero sobre todo, estos salmos nos ayudan a aprender a confiar, depender y exaltar a nuestro Dios. Por eso, el episodio de esta semana lleva por título Confiando en la justicia divina, basada en la lectura del Salmo número 5. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice en este día. Salmo 5, plegaria pidiendo protección. Al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Como lo observamos en las Escrituras, este es otro salmo atribuido a David. Aunque no conocemos específicamente el contexto histórico del salmo, podemos reconocer que este salmo es una plegaria, es decir, una oración que busca y necesita la intervención y ayuda divina ante un peligro o necesidad. Aquí el salmista está clamando a Dios para que lo proteja de hombres malos, insensatos, mentirosos y sanguinarios. Pero además pide que Dios obre justicia, retribuyendo a cada quien conforme a sus hechos. Al malo, castigo, pero al que confía en él y busca agradarle, dicha y protección. El Salmo 5 podemos estructurarlo en 4 partes. La primera desde el verso 1 hasta el verso 3. Aquí David está orando y suplicando a Dios que lo escuche, que considere su gemir. De hecho, la Nueva Traducción Viviente en el versículo 1 dice gritos de auxilio y que esté atento a su clamor.
pues él sabe que cada día corre peligro y su único refugio y confianza está en Dios y en su poder. Por eso miremos cómo el salmista llama a Dios como Rey mío y Dios mío, porque el salmista se ampara bajo el cuidado de Dios como un rey que protege, que sustenta y cuida de su pueblo. Después, vamos a pasar a la segunda parte, que es desde el verso 4 hasta el 7. Aquí David se centrará que su confianza de pedir la ayuda y protección divina se basa en la naturaleza de Dios, en sus atributos. De hecho, él mencionará que él está confiando en un Dios que es justo, santo, pero también misericordioso. La tercera parte del Salmo la encontramos en los versos 7 hasta el 10, donde el salmista aquí va a mencionar en su oración a Dios dos peticiones de manera específica: que Dios le guíe y que también Dios castigue a los perversos. Y llegamos a la última parte del Salmo, donde David finaliza haciendo una invitación a alegrarnos y alabar el nombre de Dios por la respuesta a quienes deciden confiar y vivir para Él, pues Dios es el que bendice al justo y lo bendice cuidándolo, rodeándolo de su favor. Entonces, para profundizar un poco más sobre los temas que hemos visto en esta estructura del Salmo 5, ahora quiero que preguntemos en este estudio que hacemos semana tras semana a los salmos, y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué nos enseña el Salmo 5 sobre Dios? Bueno, en este punto hay 4 cosas que quisiera señalar. Primero, nunca olvidemos que la oración es mantener una comunión directa con nuestro Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros oramos, estamos demostrando que dependemos de Él. Cada vez que oramos, podemos tener la seguridad de que Dios nos escucha, que está atento a cada palabra que le expresamos y que Él conoce, mira, considera cada lágrima, cada lamento e incluso cada grito de desesperación pidiendo auxilio y ayuda divina. Esto nos muestra, amigos, hermanos, que nuestro Dios no es un ser ausente, no es un ser lejano o que se inmuta ante el dolor humano o sus problemas. Al contrario, cada uno de los salmos, y específicamente este Salmo 5, nos enseña que Dios inclina su oído, atiende al clamor, está atento a nuestra necesidad y muestra su compasión para ayudarnos. Ahora, en segundo lugar, relacionado a este primer tema, es mirar cómo el salmista David se refiere a Dios como su rey. No un rey déspota, un rey que es tirano, ese tipo de reyes que no le importa a sus súbditos, que solamente gobierna para sí mismo y solo mira por sus propios intereses. Ese no es Dios. Para David, Dios es su rey, un rey que gobierna con justicia, un rey que atiende y protege a sus súbditos. La idea de Dios como rey también implica que su dominio, fuerza y poder se sobreponen a cualquier circunstancia. De hecho, su dominio radica en que todos deben de someterse y obedecer su voluntad. Su fuerza se establece en el castigo que Dios como rey ejerce a todos aquellos que violan sus mandatos y afectan su reino. Y su poder se sustenta en su carácter y actuar, porque Dios como rey protege, cuida y hace justicia a quienes son agraviados. Por eso David clama a Dios y lo reconoce como su rey, rey mío y Dios mío, porque David sabe que Dios es el único que puede obrar y protegerlo ante los peligros y amenazas que él estaba enfrentando en ese momento. Ahora, un tercer elemento que el Salmo 5 nos enseña sobre Dios es que su naturaleza es santa y justa. Y estos dos atributos de Dios no los podemos separar. La santidad de Dios implica que en Él no hay ninguna relación con el pecado.
La Biblia nos enseña, y este Salmo 5 nos menciona, que Dios no peca y por lo tanto el pecado no lo tolera ni le agrada. Volvamos a ver el versículo 4, por favor, y quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje dice: oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Pero este aspecto de su santidad, que no se complace con la maldad, no solo se refiere a que Dios no acepta el hecho o el acto pecaminoso, sino que además el corazón de Dios no se complace en la persona que hace estos actos o hechos pecaminosos. Miren, en el versículo 5 del Salmo menciona: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, Dios, su santidad no solamente tiene que ver con que Dios no tolera el pecado, el acto pecaminoso, sino también Dios aborrece a quien comete ese pecado. Repito, el texto dice en el verso 5: aborreces a todos los que hacen iniquidad. El versículo 6 dice algo muy parecido: al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aborrecer tiene que ver con una emoción de aversión, odio y rechazo total. Abominar tiene que ver con el repudio y que la persona se hace detestable ante Dios. Fijémonos cómo el salmista señala que Dios odia el pecado y quien lo comete se hace detestable ante la presencia de un Dios que es santo. Entonces, esta idea que plasma el salmista David es muy similar a lo que leemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Te voy a leer esta porción, pero en la versión de Dios habla hoy. La palabra nos dice: hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca peleas entre hermanos. Por tal motivo, la naturaleza santa de Dios, que aborrece el pecado y el pecador se hace detestable ante él, hace que su justicia actúe ante el pecado y el pecador. Miremos cómo el Espíritu Santo a través de David nos enseña esta gran verdad. El versículo 4 del Salmo 5 nos dice: el malo no habitará junto a ti. El versículo 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y el versículo 6: destruirás a los que hablan mentira. Esta idea es similar a la enseñanza apostólica que nosotros podemos observar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, donde en el capítulo 3 menciona parte de este Salmo 5, señalando la culpabilidad de todos los hombres, de todos nosotros, a causa de nuestros pecados, y cómo la consecuencia de nuestros pecados es destitución o privación de la gloria de Dios. Todos conocemos este texto, Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy similar a lo que leemos en el Salmo número 5. Entonces, esto nos enseña que Dios es santo, Dios es justo y no debemos pasar por alto esta gran verdad. Pero la cuarta enseñanza que David nos habla sobre Dios en este Salmo número 5 es que además de esa naturaleza divina de santidad y justicia, también David nos habla que Dios es misericordioso. De hecho, David apela que para todos aquellos que confían en Dios, pero lo adoran con temor, claman a Él, andan en sus caminos, pero sobre todo, lo menciona en el versículo 11, a los que aman su nombre, Dios les mostrará su misericordia. Es decir, en vez de que reciban ira
o destrucción, porque Dios es un Dios santo y justo. Por su misericordia, Dios, a los que confían y aman su nombre, van a poder disfrutar la abundancia de su misericordia. Porque aquí David no solamente nos habla de que Dios es misericordioso, de hecho él menciona que la misericordia de Dios abunda por la abundancia de tu misericordia. Y cuando nosotros podemos disfrutar estas bendiciones de encontrar a un Dios misericordioso, el salmista va a hacer pie a 4 bendiciones que nos genera, que nos da el saber que Dios es misericordioso. Número 1, que a través de su abundante misericordia nosotros podemos tener comunión directa con Dios. De hecho, en el versículo 7, el salmista dice: entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Bendición número 2. También el salmista sabe que si confía y ama el nombre del Señor, él podrá gozar de guía y dirección divina en la vida. Por eso él le pide al Señor: guíame, endereza mi camino delante de ti. Un tercer beneficio que el salmista también menciona es que él va a gozar de alegría. De hecho, la situación de los malvados, de los perversos, genera temor, genera pánico, genera angustia. Pero el salmista dice que hay deleite, hay gozo para los que confían en Dios, para los que aman su nombre y saben de que Dios hace justicia. Y el último beneficio es de que todos ellos van a tener la bendición del favor divino. Y ese favor lo podemos ver como un escudo que nos rodea, un escudo que nos protege y nos defiende. Entonces, todos estos beneficios los tenemos porque sabemos que Dios es misericordioso. Ahora, vamos a pasar a mirar en el texto lo que el Salmo 5 nos enseña sobre nuestra humanidad. Lo primero que quiero mencionar es ver cómo el salmista en este salmo nos menciona que él está orando muy temprano, desde temprano. De hecho, el versículo 3 dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este salmo, el Salmo 5, como el Salmo 3, se convierte en una oración matutina de confianza en Dios. Pues nadie tiene la seguridad, por ejemplo, al salir desde temprano de casa para hacer nuestras múltiples actividades, si en la tarde, en el transcurso de la tarde, vamos a regresar sanos y salvos a casa, si algo nos puede suceder fuera de la comodidad y la seguridad de las 4 paredes de nuestro hogar. Todos estamos propensos al peligro que existe allá afuera. De hecho, ¿no es ese nuestro principal temor por las cosas que estamos viviendo hoy en día en nuestra ciudad ante este clima de inseguridad y violencia que se ha levantado? Podemos salir de casa, pero no sabemos si vamos a regresar con bien. Es por ello que el salmista nos da este consejo, que debemos de tomar todos los días, desde antes de salir de casa, desde temprano, confiar y pedir al Señor que nos guarde de todo peligro. De hecho, esto es lo que Jesús nos enseñó cuando oremos al Padre, pidiéndolo que Él nos libre de todo mal. También el Salmo 5 nos enseña que además de clamar por su protección, también tenemos que pedir al Señor que nos ayude a actuar de una manera correcta ante esa gente malvada o ese clima de inseguridad en la cual podemos vivir. Miremos que siempre hay 2 opciones. La primera es actuar bajo nuestros impulsos y nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos decidir transitar impulsados por sentimientos o deseos de venganza o de ira, pero al final, si decidimos actuar de esta manera, nos vamos a parecer, nos vamos a hacer semejantes a esas personas malvadas, perversas, que no tienen temor de Dios. Pero también este camino de nuestros impulsos y nuestra naturaleza pecaminosa puede dirigirse por la vereda del temor, de la duda y de la confusión.
Y esto nos va a generar ansiedad. Hay muchas personas que hoy en día, ante este clima de inseguridad o de problemas, están abandonando la fe, aunque dicen tener fe en Dios, están haciendo otras prácticas que realmente niegan la veracidad de su fe. Por ejemplo, hay quienes dicen, creo que me está yendo mal porque alguien me está haciendo brujería. Entonces voy a buscar a un brujo más poderoso o un hechizo más fuerte para regresarle la maldad. Entonces nos estamos dejando llevar por un impulso carnal, por un desconocimiento de la palabra, por una falta de fe. Entonces, este camino se puede optar, pero no es el camino que el Salmo nos llama a tomar y sobre todo a pedirle a Dios que nos ayude para que con sabiduría actuemos con su favor o guía. Por eso la segunda opción, hermanos, es el transitar en un camino donde estamos confiando y dependiendo de la voluntad divina, donde sabemos que este camino nos va a conducir a un camino donde vamos a disfrutar la abundante misericordia de Dios y vamos a poder observar en nuestra vida las bendiciones que anteriormente mencionamos que David explica en este Salmo número 5. También, fijémonos cómo el salmista pide al Señor que castigue a todos esos hombres perversos. Recordemos que él está apelando a la justicia divina, no está buscando venganza. David sabe que Dios es justo y que estos hombres, por sus propias acciones y de hecho su posición de rebeldía contra el Señor, van a recibir el pago de sus acciones. Por lo tanto, no olvidemos lo que Jesús nos enseñó sobre a quienes nos maldicen, nosotros vamos a bendecirlos. Que nosotros tenemos que orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. No tenemos que pedir que les vaya mal o que sean destruidos, no. Pero además de la enseñanza que Jesús nos ha dado, y como nos lo enseña David en este Salmo número 5, cuando oremos debemos de tener la seguridad que quien hará justicia es Dios. Y Él se encargará un día, en el día de Jesucristo, en el día que ya está establecido que todo hombre será juzgado, todos nosotros seremos juzgados y daremos cuenta delante de Dios por todo lo que hicimos, por todo lo que estos hombres hayan hecho. Ahora, para finalizar este estudio, vamos a preguntarnos cómo el Salmo 5 nos ayuda a exaltar a Dios. Bueno, David nos da el ejemplo de cómo enfrentar una situación de peligro confiando y buscando en primer lugar la justicia divina. Al hacerlo de la misma manera que David, sin duda, nuestra actitud, nuestra disposición de confiar y esperar en su justicia será un acto de alabanza y exaltación a Dios. Pero también el Salmo finaliza haciendo un llamado a alegrarnos en Dios, a pesar de que en nuestro alrededor exista maldad, perversidad o inseguridad. Un corazón que confía y descansa en la santidad y justicia divina sabe que a pesar de los peligros, su gozo está en Dios. ¿En quién es Dios? En su misericordia, su favor y justicia. Dios no quiere que vivamos estresados y presas del pánico porque la maldad existe y se ha multiplicado. Esto es una realidad hasta los tiempos finales. Dios quiere que tengamos gozo. Dios quiere que nos sintamos alegres y en paz. Por eso, Dios quiere que oremos. Dios quiere que como su pueblo procuremos la paz en nuestra ciudad, pero al mismo tiempo confiemos que Él obrará justicia y dará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ante la enseñanza de esta gran verdad del Salmo 5, yo quiero invitarles a que nos unamos en esta oración, que a pesar de los peligros, a pesar de la ola de violencia que sufrimos, no olvidemos que Dios es santo
Él es justo, pero también misericordioso, nos protege y nos libra de todo mal. Oremos al Señor en este momento. Padre Celestial, aunque en estos últimos años hemos visto cómo la violencia y la inseguridad se han multiplicado en nuestro país, y esto nos ha llevado a vivir temerosos y nos preocupa si algo nos pueda pasar a nosotros o a nuestra familia. Te pedimos que por tu palabra nuestro corazón vuelva a tener fe y paz de que con tu favor nos protegerás y no hay motivos para vivir presas del temor. Te pedimos en tu misericordia que todos aquellos que han decidido vivir contrario a tu voluntad puedan oír el mensaje del Evangelio y reconocer que tu misericordia los llama al arrepentimiento. Sálvalos y perdónalos. Pero también ayúdanos a nosotros a no perder de vista que eres un Dios santo y justo y que está establecido para todo hombre el ser juzgados, y ningún caso en la tierra quedará sin justicia. Lo creemos porque eres fiel a tus palabras. Amén. Pues muchas gracias por seguir el video hasta este momento. Te invito a que puedas seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribirte y darle like a este video. Pero también puedes encontrarnos en diferentes redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, y nos puedes encontrar como Salmos para la Vida Diaria. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y nos vemos la próxima semana en un episodio más. Recuerden, vivamos bajo la bendición divina. Dios les bendiga.